Omar Hernández dio una excelente definición de entendiendo la Biblia juntos. Le decía al hermano que era exactamente la definición que yo tenía, hermano, con el gerundio y todo. Gracias, hermano. Entrando al tema, hermanos, creo que debemos de entender algo, y lo que quiero que entendamos es que no somos eternos. Algún día vamos a morir. Según se dice, hermanos, mueren 151.600 personas cada día alrededor del mundo. 6.316 cada hora. 105 personas mueren cada minuto. Y aproximadamente 2 personas por segundo. La muerte es una realidad. Y en el tiempo que vamos a estar aquí predicando, hermanos, probablemente van a morir más de 3,000 personas. Y lamentablemente, la mayoría de estas personas van a morir sin haber conocido el plan de salvación. Podríamos decir que de todas estas personas que mueren, si el 5% obedecieron o respondieron al plan de salvación, creo yo que fueron muchas. Lamentablemente, el porciento, hermanos, de religiones que existen, lo decía nuestro hermano en el estudio, según se conoce, las religiones que existen, hermanos, hoy en día, según la Enciclopedia del Mundo Cristiano del 2001, dice en su primer volumen, página 16, que para este tiempo había 33,000 denominaciones, entre comillas, cristianas. Y cada 7 años se agregan de 5 a 7,000 más. Así es que el número que comentó el hermano es cierto. Hay ahorita aproximadamente entre 45,000 a 50,000 denominaciones en el mundo. Y lo triste es que cada una de ellas está enseñando un plan diferente de salvación. Cada una de ellas está trayendo un plan para salvar al hombre que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero lo que necesitamos entender nosotros, hermanos, nos dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Satanás, aparte de trabajar como león, también trabaja como serpiente, engañando la mente, el corazón de las personas. Y esto es lo que Pablo temía de la iglesia en Corinto, que Satanás engañara el corazón de los hermanos allí para apartarse de la fe. Y eso es lo que Satanás está realizando ahorita. Está trayendo diferentes planes de salvación para que el hombre sea engañado y para que el hombre se vaya por un camino equivocado. Hay mucha gente sincera, hermanos, hay mucha gente honesta, hay mucha gente que está 100% dedicada a su creencia y la creen de todo corazón. Pero lamentablemente el camino que ellos están llevando es un camino de muerte y no un camino de vida. El Salmo 119, verso 41, nos dice, hermanos: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Esto es, la misericordia o la salvación van a venir, pero a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que nos puede dar la respuesta correcta, la respuesta adecuada para poder alcanzar la salvación. No hay ningún otro libro, no hay ninguna otra persona que nos pueda revelar cómo podemos ser salvos. Solamente la palabra de Dios nos puede decir esto. En cuanto al tema, hermanos, me gustaría quebrarlo en 4 partes. Y quiero que pongamos atención a cada una de estas partes, porque cada una de ellas es
La primera de ellas es, y está basada en una pregunta: ¿por qué un plan de salvación? ¿Por qué un plan de salvación? Hermanos, sabemos que cuando nosotros tenemos problemas, ya sea económicos, ya sea físicos, ya sea familiares o de cualquier índole, cuando nosotros tenemos un problema, necesitamos nosotros establecer un plan, porque si no tenemos un plan, nunca vamos a poder solucionar los problemas. Si nosotros, hermanos, no planificamos algo, si no nos sentamos y pensamos bien en el problema, en la situación en la que estamos, y establecemos un plan para poder llevarlo a cabo, nunca vamos a solucionar nuestros problemas o nuestra situación. Dios, hermanos, establece un plan, pero no para Él, un plan para nosotros. Él no era el del problema, Él no es el del problema. El problema lo tenemos nosotros. Y Él, hermanos, en su gran sabiduría, estableció un plan para poder así salvar al hombre. Qué grande es nuestro Dios. Este es un Dios de amor realmente. Imagínense que usted tiene un problema y llegara otra persona que no es de su familia con un plan y le dijera: mira, aquí con este plan puedes solucionar todos tus problemas. ¿Qué sintiera usted? ¿Acaso no sintiera alegría? ¿O acaso no se sintiera usted como agradecido con esta persona y pensar: oye, tú tienes tus problemas allá y te das el tiempo para pensar en los míos y aparte para traerme un plan y solucionar mi situación? Bueno, eso fue lo que hizo Dios. Dios no tenía que hacer eso. Dios no tenía que traer un plan para salvar al hombre, pero Él como quiera lo hizo. Y lo hizo, hermanos, ¿por qué? Por su gran amor. Lo hizo por su gran misericordia. Por eso es que Él lo hizo. El plan de Dios, Él lo tenía listo desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted lee Efesios 1:4 o 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, o también el 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20, estos pasajes, hermanos, estos pasajes, amigos, nos revelan que Dios tenía este plan, que Dios hizo este plan desde antes que el mundo fuera, desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que el hombre iba a pecar. Y la pregunta que algunos nos hacemos y con la cual algunos de nosotros también batallamos un poco es el siguiente: ¿acaso Dios ya tenía estipulado en su orden, en su creación, que el hombre pecara? Porque si es así, hermanos, entonces ¿quién tiene la culpa? El hombre no, sino Dios, pudiéramos decir nosotros. Pero Dios no es el que tiene la culpa, y Dios, hermanos, jamás le dijo al hombre: aquí está este fruto, come de él. No se lo dio en la mano para que comiera, no se lo puso en la boca para que lo mordiera. Dios simplemente le dijo al hombre: del fruto que está en medio del huerto, el cual es de la ciencia y el bien y el mal, de él no vas a comer, porque el día que de él comieres tú, vas a morir. Este fue el mandamiento de Dios. Dios, hermanos, ya sabía que el hombre iba a adquirir de ese fruto, pero no por el hombre, sino por Satanás, porque sabía que Satanás es un ser astuto. Sabía, hermanos, que Satanás es un ser inteligente, que podía, a través de sus artimañas, engañar al hombre y hacerlo que comiera del fruto. Teniendo esto en mente Dios, hermanos, Él establece un plan para poder salvarlo. Esto es hermoso. Esto es algo maravilloso. Hermanos, solo Dios conocía el plan. Satanás no conocía el plan. Hay quienes dicen por ahí que Satanás conocía el plan y que por eso es que quería matar a Jesús. Por eso es que Satanás, hermanos, buscaba que Jesús, mejor dicho, no fuese muerto en la cruz o no muriera en la cruz. Y esto lo sacan de Mateo capítulo 16, versículo 23. Aquel momento en el que Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca mucho, ¿verdad?, de los sacerdotes y de los escribas, y que muera y que resucite al tercer día. Pedro, hermano, le dice: Señor, no te hagas ningún mal.
Y el Señor le responde, hey, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Hermanos, no que Satanás estaba en Pedro, sino que Pedro estaba actuando igual que Satanás al no querer que Jesús realizara el plan de Dios. Esto no quiere decir que Satanás conocía el plan de Dios, porque Satanás, hermanos, no es omnisciente, él no es omnisapiente, él no lo sabe todo. Este plan lo realizó Dios, nada más él sabía, ni siquiera los ángeles sabían. ¿Ve? Un plan tan hermoso. Y este plan, hermanos, este plan Dios lo estableció. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre pecó. Cuando usted va a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7, vamos para allá. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Si tú nos estás visitando, presta mucha atención a lo que nos dice este pasaje. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol que es del huerto. Versículo 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás. ¿Por qué? Bueno, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En esta sección podemos ver el engaño de Satanás. Podemos ver, hermanos, la razón por la que Dios estableció un plan para salvar al hombre. Esta es la razón por la que Dios, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, se congregaron, hermanos, para poder platicar de cómo le iban a hacer para poder salvar al hombre, porque sabían que el hombre iba a fallar, sabían que el hombre iba a pecar. Entonces, ¿por qué un plan de salvación? Bueno, porque Dios sabía de antemano que el hombre iba a pecar. ¿Ven? Dios sabía esto. Número 2, la pregunta, o otra pregunta que nos podemos hacer es la siguiente: ¿salvarnos de qué? ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar Dios? ¿Por qué es necesario un plan de salvación? Para salvarme, pero ¿para salvarme de qué? Hermanos, cuando vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 6, o Colosenses capítulo 3 y versículo 6, nos dice allí los pasajes que la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Y en Juan capítulo 3 y versículo 36 también nos revela que la ira de Dios está sobre todo aquel que no obedece o no cree en su Hijo. O sea, la ira de Dios, hermanos, está sobre aquellas personas que no han obedecido el Evangelio. La ira de Dios está sobre todos aquellos que han obedecido el Evangelio, pero lamentablemente no están llevando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos quiere salvar de su ira. Dios está enojado, hermanos, con el mundo. Dios está irado. ¿Por qué? Porque el mundo se ha alejado de Él a través del pecado. Porque el mundo, hermanos, ha decidido seguir el mal antes que seguirlo a Él. Por eso es que Dios está enojado. Él está sumamente furioso por causa del pecado. Por esa razón es que Él odia el pecado. Porque el pecado es el que está haciendo separación entre nosotros y Dios. El pecado, hermanos, nos tiene alejados de Dios. Dios quiere tener comunión con nosotros, pero por causa del pecado, Él no puede acercarse a nosotros. Está enojado. Sumamente enojado. Y la ira de Él está sobre nosotros. ¿Por qué está enojado? Bueno, está enojado, hermanos, porque nosotros
no le dimos la gloria que Él se merecía. Cuando nosotros fuimos criados, Isaías 43:7, Dios nos creó ¿para qué? Para darle la gloria a Dios. Para su gloria es que Él nos creó. Hermanos, y cuando el hombre no le da la gloria a Dios, Dios se enoja. Cuando nosotros vemos que Dios, hermanos, se enoja, es porque, cuando Dios se enoja, hermanos, la razón por la que Dios está irado, decíamos, es porque Él sabe, hermanos, que el hombre no le está dando la gloria que Él se merece. Y la manera en que nosotros no le damos la gloria a Dios, hermanos, es cuando permitimos que el pecado abunde en nosotros. El pecado, hermanos, está impidiendo que le demos la gloria a Dios. Cuando vamos a Romanos capítulo 3 y versículo 23, son pasajes que ya conocemos. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Vamos para allá, para el que nos está visitando, así pueda leerlo con más detenimiento y con más calma. Pero ahí en Romanos capítulo 3 y versículo 23, es un pasaje que nos revela, hermanos, la razón por la que Dios está enojado con cada uno de nosotros, con cada uno del ser humano. Por cuanto todos, dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, por cuanto el hombre decidió pecar, le hace falta la gloria de Dios. Cuando el pecado está en el ser humano, la gloria de Dios, hermano, no puede estar ahí. Y si Dios nos hizo para su gloria, cuando el pecado entra, automáticamente, hermanos, la gloria de Dios sale. La gloria de Dios sale de nosotros. Perdón, no dije Siri. Es que Siri, mi celular. Digo Siri y se prende el celular, no sé por qué se prendió. Pero bueno, ya de perdido alguien respondió al plan de salvación. Pero ahora, decíamos, hermanos, que el pecado es el que está impidiendo que le demos la gloria a Dios. Cuando el pecado entra, lamentablemente opaca la gloria de Dios. Y Dios se enoja por causa de esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1 de Romanos, versículos del 18 al 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esta sección, hermanos, nos revela la razón por la que Dios está irado con nosotros, nuevamente. Y es porque no le estamos dando la gloria que Él se merece. Dios ha establecido un plan porque sabía que el hombre iba a pecar. Y Dios nos quiere salvar, hermanos, de su ira. Y Él está sumamente enojado con nosotros porque el hombre, por haber decidido pecar, no le dio la gloria a Dios. Es decir, quitó a Dios para establecer el pecado en su vida. Y por eso es que Dios está enojado. Y Dios está enojado porque es un Dios celoso. Yo me pongo a pensar en mi esposa y yo. Si yo miro a mi esposa, hermanos, con otro hombre, caminando en el mall con otro hombre agarrado de la mano, si yo la miro a ella sonriendo y contenta en la mano de otro hombre, ¿cómo creen que me voy a sentir yo? ¿Cómo se sentiría usted si mira a su esposo o a su esposa, a su cónyuge, agarrado de la mano con otra persona, paseando por el parque?
o abrazados, ¿cómo se sentiría usted? ¿O qué haría en el momento? Bueno, o sea, ha habido gente que ha pescado a su pareja en el engaño, y allí en ese momento, hermanos, ¿qué hacen? Les quitan la vida del enojo, de la ira que sienten. Les digo esto para que tengan una idea de el enojo que tiene Dios ahorita, de la ira que hay en Dios ahorita, hermanos. Él es un Dios celoso. Él no nos quiere compartir con el pecado. Él no nos quiere compartir con Satanás, hermanos. Él quiere que seamos de Él. Y tú, amigo, tú que estás en el mundo, tú ahorita eres hijo de Satanás. Eres hijo del diablo. Estás alejado de Él. Y Él está enojado contigo. Está airado. Porque tú estás decidiendo estar allá. Porque tú quieres estar allá. Y por eso es que está enojado. Él nos quiere salvar de su ira. Él nos quiere salvar, hermanos. Él nos quiere salvar de la muerte segunda. Él nos quiere salvar de aquel lago de fuego. Porque, ¿sabes? Va a haber un día en el que vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Si saliendo de aquí, si vamos a morir mañana o en un año, o probablemente en 10 años. Pero yo le aseguro algo, que de aquí a 100 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar aquí. Ninguno. Al menos que un bebé viva más de 100 años, ¿verdad? Pero yo le aseguro esto, que ninguno de los que estamos aquí vamos a estar vivos. Y la pregunta que debemos de hacernos es la siguiente: ¿quiero ser yo salvo de la ira de Dios? ¿O quiero que la ira de Dios recaiga sobre mí? Necesita hacer esa pregunta. Dios le está dando la oportunidad ahorita de que usted sea salvo de su ira. Dios le está dando la oportunidad ahorita de que sea salvo del lago de fuego, que es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. ¿Por qué? Porque los cobardes, hermanos, los idólatras, los mentirosos, los fornicarios, todos estos que hacen abominación, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y no va a haber escapatoria. No te vas a poder salir de ahí. No vas a decir, bueno, voy a cumplir aquí cierto tiempo y después de cierto tiempo Dios me va a sacar del lago de fuego. No. El lago de fuego es para toda la eternidad. Y ahorita tú estás escuchando este plan, ¿verdad? Poco a poco que estamos revelando el plan, pero hasta ahorita estás escuchando esto y yo sé que tú no quieres irte al lago de fuego. Yo sé que tú no te quieres ir al infierno. Si yo le preguntara aquí a todos los que están reunidos, levante la mano que si quieren ir al infierno. Yo sé que nadie va a levantar la mano. ¿Por qué, hermano? Porque nadie queremos irnos para allá. No queremos estar siendo torturados todo el tiempo sin reposo alguno. Si usted ha tenido problemas o enfermedades, que algunos de nosotros hemos padecido enfermedades difíciles, hermanos, cuando estás pasando por ese dolor, por ese sentimiento, quieres salir de ahí, ya no lo quieres sentir, te duele tanto, entras en una desesperación, quisieras desaparecer, quisieras morir en ese momento. ¿Ha deseado morirse usted? Mire, a veces el dolor es tan inmenso que usted prefiere morirse. ¿Ha tenido ese sentimiento? Oye, imagínense estar en el lago de fuego, siendo torturado todo el tiempo. Una tortura inmensa, un dolor intenso, que usted va a querer salir de ahí, usted va a querer quitarse la vida, usted va a querer suicidarse mientras esté ahí en el lago. Pero ¿qué cree? No va a poder quitarse la vida. De eso nos quiere salvar Dios. Pero mucha gente no ha entendido esto. Y lo más triste, hermanos, es que hay muchos hijos de Dios
que han menospreciado el nombre de Cristo, han pisoteado la sangre de Cristo. Se han alejado de la iglesia. Y hay quienes han dicho, me va mejor en el mundo que en la iglesia. Cuando estaba en la iglesia tenía problemas tras problemas tras problemas. Pero ahora que estoy en el mundo soy feliz. Qué mente tan más depravada, ¿verdad? Qué mente tan más, tan oscura, tan llena de engaño. Porque no se están dando cuenta del gran error que están cometiendo. Están dejando a Dios por un momento de placer. A veces me pongo a platicar con la gente más madura, así me enseñaron a decirlo, para no ofender a los viejitos. A veces he platicado con la gente más grande, más anciana, y les digo, ¿usted se acuerda de cuando era joven? Y hasta parecen coyotes, ¿verdad? Empiezan a hacer. Pero dicen así, dice, oiga, ¿y se le hizo que pasó rápido su juventud? ¿Qué creen que me dicen? Sí. La juventud se pasó así. Ya tengo 80 años y se me pasó así. Los jóvenes ahorita piensan que son eternos. Hubo un momento en que yo pensé que era eterno también. Pero los jóvenes ahorita, ellos piensan que son eternos. Ellos piensan que siempre van a estar jóvenes, adolescentes jóvenes, siempre. Y que van a tener todo el vigor, toda la fuerza, toda la salud de la que gozan ahorita. ¿Ustedes están pensando eso ahorita? Ahorita no les importa a ustedes oír el plan de Dios. Entra por un oído y sale por el otro. Les da igual obedecer o no obedecer. Pero joven, no eres eterno. De toda esta gente que muere, la gran mayoría de los que mueren, ¿no creen que son ancianos o gente enferma? La gran mayoría de los que mueren, de los estimados que di, son jóvenes, son adolescentes. ¿Por qué? Porque andan en sus loqueras, ¿verdad? Apenas el papá le dio el carro para que el muchacho no batallara para ir a la escuela. ¿Y qué hizo el muchacho? En su loquera, ¿verdad? Empezó a subir a sus compañeros, malas influencias, hermanos. A lo mejor su hijo no es es una persona honesta, una persona temerosa de Dios, pero empiezan a venir malas influencias de los amigos. Y se subieron a sus carros y le empezaron dale más recio. Y en una de esas, el muchacho, en su inocencia, le aplana el carro y se ensala y muere. ¿Cuántas cosas sí no han pasado, hermanos? Así es que no eres eterno. Necesitas prestar atención a esto que el Señor te está diciendo, porque Él te quiere salvar de su ira. Él no quiere que tú vayas a un lago de fuego y que estés ahí por toda la eternidad. Pero la pregunta que debemos de hacernos también es, ¿en qué consiste el plan de salvación? ¿En qué consiste este plan? Bueno, cuando vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11, dice allí el pasaje del apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, amigos, Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El plan de Dios era que su Hijo, hermanos, viniera a este mundo para salvar a los pecadores. Lucas 19:10, esa es la razón por la que Cristo vino. Vino a buscar y a salvar a los perdidos.
Y si tú no has obedecido el Evangelio, tú estás perdido. La ira de Dios está sobre ti. Cada día que pasa estás más cerca del infierno. Y Dios no quiere que vayas para allá. Y por eso es que Él mostró su amor para contigo, mandando a su Hijo. ¿Quién va a dar a su Hijo en sacrificio? ¿Quién? Si te pidieran a ti a uno de tus hijos, si te dijeran a ti, hey, quiero que me des a tu hijo, si no tiene hijo, ¿verdad? Quiero que me des a tu hija en sacrificio. Quiero que tu hijo muera por esta generación perversa para poderla salvar. ¿Qué haría usted? Yo me imagino, hermanos, que usted probablemente pensaría como pensó Jonás, ¿verdad? O sea, Jonás miraba, hermanos, a Nínive y él decía, esta ciudad tan llena de engaño, de hipocresía, tan llena de maldad, tan llena de pecado. Y Dios le dice, ve y predícales. Y Jonás no quiso ir. Después de que Jonás les predica, él se sentó, hermanos, debajo de la calabacera que Dios hizo, ¿verdad? ¿Y qué estaba esperando él, hermanos? ¿Que Dios salvara a Nínive? No, él estaba esperando, hermanos, que Dios se arrepintiera de salvar a Nínive y que en lugar de salvar a Nínive la destruyera. Eso es lo que él estaba esperando. Cuando nosotros, poniendo el pensamiento que les acabo de dar, si te dijeran a ti, quiero que sacrifiques a tu hijo por la nación de Estados Unidos, tú te pones a pensar, ¿por qué? Estados Unidos cada día está peor. 55% de los que están en Estados Unidos ya ni siquiera creen en Dios. Hermanos, el Islam cada día llega más, cada día está creciendo más aquí en Estados Unidos. Los musulmanes están creciendo cada día más. Ahorita hay 2.3 billones de llamados cristianos en el mundo, hermanos. Y de esos 2.3 billones, un porcentaje bien pequeño es la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Pero 1.7 billones, el porciento de 1.7 billones son musulmanes. De los 7 billones de personas que hay en el mundo, hermanos, 1.7 ya son musulmanes. Y dicen que en 30 años los musulmanes van a ser más que los cristianos. Eso es según la fundación de Pew. Así es que, ¿qué está pasando, hermanos? Esta generación cada vez está más perversa. ¿Darías tú a tu hijo para el sacrificio para salvar a esta generación, a Estados Unidos? Probablemente no lo harías. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, Abraham, hermanos, él estuvo dispuesto a hacerlo. Génesis capítulo 22, él estuvo dispuesto a subir, hermanos, al monte Moria. ¿Y qué hizo? Bueno, amarra a su hijo le pregunta al hijo, oye Abraham, oye padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Le pregunta Isaac. Isaac ni siquiera sabía, hermanos, que Abraham lo iba a sacrificar a él. Pero ¿qué le respondió a Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué le responde Abraham a Isaac, hermanos? Hey, Dios se proveerá de cordero, le dice Abraham a Isaac. Lo amarra. Y ya cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo Isaac, el ángel de Jehová lo detuvo y le dijo, hey, no le hagas ningún mal al muchacho. Suéltalo, déjalo ir. Pero 2000 años después llegó Jesús, el Hijo de Dios. Y en Juan, el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo 1, vemos nosotros cómo es que Juan el Bautista, en el versículo 29, cuando viene Jesús hacia él, Juan el Bautista, hermanos, apunta a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2000 años atrás, el ángel de Jehová detuvo la mano de Abraham para no dañar a su hijo. Pero 2000 años después, hermanos, ¿qué hizo Dios, el Padre? Él puso a su hijo. Y
la mano ya no se detuvo. Cristo fue degollado. Él tomó nuestro lugar. Él, hermanos, no tenía culpa alguna. Él era sin pecado. Él no tenía que venir a morir por nosotros. Él no tenía que tomar nuestro lugar. Nosotros éramos los que merecíamos morir, pero Él estuvo dispuesto a sustituirnos y a ponerse como aquel cordero inmolado para ser degollado. Así es como Cristo, hermanos, murió. Entonces el plan de salvación consiste en que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para salvar, hermanos, a todos aquellos que están bajo pecado. En esto consiste el plan de salvación. Este es el plan, hermanos, para redimir al hombre que Dios estableció. La última pregunta que nos debemos de hacer es la siguiente: ¿cómo puedo yo responder a este plan de salvación? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Sería la pregunta. El plan de salvación, decimos, es oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Nuestro hermano ya nos lo reveló hace unos momentos. Pero más que nada, hermanos, el plan de salvación es en porción lo que acabo de mencionar anteriormente. Lo que nosotros hacemos es una respuesta al plan de salvación. Es lo que nosotros hacemos. Es responder al plan de Dios, al plan que Dios realizó para redimir al hombre. ¿Y en qué consiste esta respuesta? Bueno, en una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 2:37, Hechos 9:6 y Hechos 16:30 básicamente hacen la misma pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es básicamente la misma pregunta. Y en cada una de estas preguntas la respuesta fue la misma, hermanos. La respuesta fue la misma, amigo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Bueno, primero tú tienes que oír el Evangelio. Y el Evangelio consiste en la muerte, sepultura, resurrección y aparición de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 4. En esto consiste el Evangelio. Tú tienes que oír el Evangelio. Pero no solamente oír el Evangelio, sino que tú tienes que creer en el Evangelio. Hechos 16:31. Dijo el carcelero de Filipo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron: tienes que creer en el Señor Jesús. Tú y toda tu casa. Tienes que creer. Entonces tú tienes que creer en Jesús. ¿Y qué es lo que tienes que creer de Jesús? Bueno, tienes que creer en que Dios estableció un plan, mandó a su Hijo para tomar tu lugar y morir por ti. Y su Hijo, hermanos, no es cualquier persona, no es un ángel, no es un arcángel. Él es Dios. Juan 1:1, Él es Dios. Dios mismo descendió del cielo para venir a esta tierra. Filipenses 2, del 5 al 8. Él es Dios. Tú tienes que creer que Él es el Mesías y tú tienes que creer que Él es Dios. Eso es lo que tienes que creer. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Hechos 2:37, Lucas 13:3 al 5, Isaías 1, del 16 al 17, nos dice que el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Esto es arrepentimiento. En otras palabras, es un cambio de mente, y cuando tu mente cambia, automáticamente tu vida tiene que cambiar. Cuando tú te arrepientes, ya no vas a pensar igual que como pensabas antes. O sea, lo que tú deseabas antes, en lo que tú te regocijabas antes, ya no es así. Ahora te causa vergüenza, ahora te causa asco. Eso es arrepentimiento. Y les digo esto porque a veces he oído hermanos que dicen: hombre, cuando yo estaba en el mundo, mira cómo me emborrachaba, y hombre, y era bien peleonero y nadie me ganaba. O sea, lo dicen como con orgullo, ¿verdad? Como contentos, como en cierta manera como orgullosos de lo que hacían antes. No, ni siquiera tienes que hablar de eso. Te debe de causar vergüenza. Pero lamentablemente, hermanos, esto sucede porque no hubo un genuino arrepentimiento. Esa es la razón. Tú tienes que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Romanos 10, del 8 al 10, Hechos 8:37. Esta es la confesión. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿No? Bueno.
Está bien. ¿Creen ustedes que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Ya despertaron. Es que el hermano hizo mal en decirles que la comida viene de allá de, ¿cómo se llama? De Outback. Le digo a mi esposa, ¿para qué decía eso el hermano? Ya no me van a poner atención los hermanos. Pero bueno, está bien, hermano, está bien. Ahora, ¿qué otra cosa? Tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados, Marcos 16:16. ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo, hermanos, va ligado a creer. El bautismo va ligado al arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, tú tienes que seguir con el bautismo. Hechos 2:38, ¿verdad? Pasaje muy clave, ¿verdad? Por decirlo así. Arrepiéntete y bautízate. Dos cosas que van ligadas. Hermanos, y son mandamientos que debes de realizar. Los dos van juntos, no los puedes separar. Necesitas bautizarte. Decía el hermano en su tema de la mañana. Bueno, todavía estamos en la mañana, ¿verdad? Ya su tema anterior. Decía el hermano que hay gente ahorita que te dice, nada más tienes que confesar y hacer una oración de fe. Hermanos, si la oración de fe, pues no la encontramos en la Biblia. La oración no la encontramos. Lo que sí encontramos es bautizarte para el perdón de tus pecados. Y por último, tú tienes que mantenerte firme. Filipenses 2:12, Hebreos 2:1-4, Corintios 9:27 y Apocalipsis 2:10. Pasajes que nos enseñan a permanecer firmes, o que nos dicen, nos exhortan a continuar firmes en la fe, a continuar firmes en creer en la Escritura, en creer en Dios, en continuar creyendo en el Hijo, hermanos. Estos son pasajes claves. Y tú, amigo, tú necesitas prestar atención a estos pasajes. Esa es la manera es la única manera en que Dios te puede salvar. No hay otra manera. Salmo 119:41, bien lo dijo allí el salmista. Es a través de tu palabra que yo puedo alcanzar la salvación. No es a través de ningún otro medio, más a través de tu palabra. Y esa es la palabra de Dios. Queremos que obedezcas el Evangelio. Queremos que pases al frente mientras cantamos el himno de invitación. Y si tú has obedecido el Evangelio y por alguna razón te estás enfriando, necesitas calentarte. Y decía un hermano allá en el valle, le decía a esta persona, a esta hermana, oye hermano, le decía, ando un poco fría. Y le dijo el hermano, pues caliente, hermana, porque si no la van a calentar en el infierno. Ay, me quedé, pues bueno, hermano, se oye fuerte, pero es la realidad. Amigo, necesitas abrir los ojos, necesitas prestar atención, necesitas obedecer, porque es la única manera en que vas a poder ser salvo.